Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora que vean este video. Me presento. Mi nombre es Laura Bellamí Arriaga González y soy originaria de Atotonilco, el Alto Jalisco, y cuento con la edad de 24 años. El día de hoy les vengo a presentar mi tesina llamada Inclusión Educativa con Niños con Discapacidad Intelectual. A continuación les compartiré los elementos más relevantes de mi investigación, partiendo desde la fundamentación del problema hasta los hallazgos y conclusiones. Introducción. La introducción nos habla sobre la educación como un pilar fundamental para la construcción de sociedades justas y equitativas. En esta investigación se analiza el impacto social de la educación, haciendo énfasis en la inclusión con niños con discapacidad intelectual en contextos rurales. Capítulo 1. Fundamentación. En este capítulo nos habla más que nada sobre el problema, la pregunta de investigación, la cual es la siguiente: ¿qué estrategias pedagógicas favorecen la inclusión en escuelas rurales? Sobre la hipótesis y el objetivo general. En este capítulo partimos de un problema que se observa de manera frecuente en comunidades rurales. Para esto, los docentes no siempre cuentan con los conocimientos o con los recursos necesarios para atender a estudiantes con discapacidad intelectual. Esta carencia repercute más que nada en que los niños muchas de las veces participan de manera un poco limitada o se incluyen, pero solamente de manera como superficial, sin que se atiendan como las necesidades que realmente pues carecen. La hipótesis que nos dio dicho estudio nos planteó más que nada que si los docentes reciben la capacitación en educación inclusiva, se puede incrementar la participación activa y la integración de estos alumnos en el aula regular, más que nada para que trabajen junto a la par de los otros niños. Más que nada, el objetivo general, pues más que nada consistió en analizar el impacto de la capacitación docente para la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual en el contexto rural. Pues los objetivos específicos se basaron en tres. El número 1 fue identificar las principales barreras y oportunidades para poder incluir, para la inclusión. El número 2, diseñar y aplicar talleres de capacitación para los docentes. Y el número 3 fue observación sobre los cambios en la práctica y en la integración de los estudiantes antes y después de la capacitación, para ver si así nos funcionó, qué podemos modificar. Y en cuanto a la justificación, la investigación se apoya en la idea que la educación inclusiva es un derecho humano fundamental. La inclusión pues no significa dar lo mismo a todos, sino más bien de brindar a cada uno de los estudiantes lo que necesita, darle las herramientas necesarias para poder aprender y desarrollarse plenamente, además de que la escuela es un espacio central donde los niños no solo adquieren los conocimientos, sino también valores. Los valores pueden ser como el respeto, la empatía y la solidaridad. Si los docentes están preparados para poder atender una diversidad así, el impacto trasciende al aula, fortaleciendo la convivencia familiar y comunitaria. Este capítulo deja en claro de que la capacitación docente es una de las vías más efectivas para poder superar las barreras de inclusión y lograr que los estudiantes con discapacidad intelectual participen activamente y en igualdad de condiciones. Ahora vamos con el capítulo 2, que es el marco teórico. En este capítulo se habla sobre la discapacidad intelectual y definición y retos en el aula, la inclusión educativa en contextos rurales, formación docente y estrategias inclusivas, marco normativo nacional e internacional, barreras para el aprendizaje y la participación, el uso de las TIC y experiencias latinoamericanas.
Pues en primer lugar se explica el concepto de discapacidad intelectual, el cual es entendida como una condición que implica limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, pero que no define el potencial de la persona. Autores como la OMS y el CONAFE señalan que la mayor barrera no está en la discapacidad, sino simplemente está en las limitaciones del entorno escolar y social. También se analizan las barreras para el aprendizaje y la participación. En estas barreras pues pueden ser de tipo material, pedagógicas y actitudinales. Por ejemplo, la falta de recursos, o sea, recursos específicos en las escuelas, las prácticas docentes rígidas o los perjuicios de la misma sociedad o de la comunidad misma. Todas aquellas obstaculizan la participación de los estudiantes. El aspecto central fue el marco normativo. A nivel internacional se retomaron documentos como la Declaración de Salamanca y la Convención sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad, los cuales pues subrayan que la educación debe ser inclusiva, equitativa y de calidad. En México, la Constitución y la Estrategia Nacional de la Educación Inclusiva fortaleció este compromiso legal. El capítulo también recupera experiencias en contextos rurales y latinoamericanos. En comunidades rurales se observan más que nada que aunque existen las limitaciones en infraestructura e información, también hay fortalezas como la cercanía entre familias y docentes. Países como Colombia y Chile se han impulsado programas comunitarios y escuelas inclusivas, las cuales muestran resultados positivos, aunque enfrentan muchos retos similares a los de México. Y por último se destacan las estrategias inclusivas más efectivas. En número 1 está el diseño universal para el aprendizaje, que ofrece distintas formas de representación, expresión y participación. 2. El aprendizaje cooperativo, donde los compañeros apoyan a quienes presentan un poquito más de dificultades. Y el número 3 es la gamificación y los materiales multisensoriales, los cuales favorecen la motivación y la accesibilidad. En resumen, el marco teórico proporciona una base sólida que combina la teoría normativa y experiencias prácticas para comprender cómo se puede avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva. Capítulo 3. Metodología. Este estudio se desarrolló bajo un paradigma cualitativo, porque el interés no fue medir las variables numéricas, sino más bien comprender las experiencias y las percepciones de los participantes. El tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva. Exploratoria porque aborda un tema un poco estudiado en las comunidades rurales, y descriptivo porque se buscó detallar más que nada las prácticas y barreras y oportunidades de inclusión. La población correspondió a la comunidad educativa de aquí mismo de Totonilco el Alto, que fue rural. La muestra más que nada incluyó a un docente, 5 padres de familia y un alumno con discapacidad intelectual. El muestreo fue no probabilístico, ya que se seleccionaron participantes de acuerdo con su relevancia y en el contexto del estudio. Los instrumentos de recolección de datos fueron variados, y el número 1 estuvo las entrevistas semiestructuradas a los padres de familia para así conocer su percepción sobre la inclusión. El número 2 estuvieron las observaciones participantes dentro del aula,
Esta fue para poder registrar las dinámicas, estrategias y barreras que se enfrentaron durante el proceso. Y la 3 fue la bitácora del docente, donde fue documentada las prácticas, dificultades y las cosas a mejorar. El análisis de datos se realizó mediante un enfoque de contenido cualitativo. Los hallazgos se organizaron en categorías temáticas, las cuales son las siguientes: estrategias inclusivas, participación de los padres de familia, prácticas docentes y nivel de integración de los alumnos. Este capítulo muestra que la investigación fue cuidadosamente planeada, con técnicas adecuadas para dar voz tanto a los docentes como a las familias. Capítulo 4. Resultados. Pues en este capítulo se presentan los hallazgos más significativos de la misma. Como lo vemos aquí, en número 1 tenemos la infraestructura limitada. En número 2 está la formación docente insuficiente en inclusión. En número 3, estrategias centradas en repetición y apoyo entre pares. En número 4, participación familiar con interés, pero comunicación un tanto limitado. Y número 5, la misma comunidad. En la categoría número 1, que es sobre la infraestructura escolar, pues se logró identificar que las escuelas rurales pues no cuentan con los materiales ni los espacios suficientes para poder trabajar con la inclusión, pues los docentes muchas de las veces deben de improvisar o deben de gestionar recursos pues por su propia cuenta. Esto les limita la atención pues personalizada a cada uno de los estudiantes. Y en el número 2, formación docente. En este pues nos decía que el 80% de los docentes pues participantes pues nos mencionan que no tuvieron una capacitación en inclusión, mas sin embargo pues sí demostraron su disposición para poder aprender, y esto nos muestra el área de oportunidad pues que es importante. El número 3, prácticas pedagógicas, pues predominan estrategias basadas más que nada en repetición y apoyo entre pares, aunque muchas de las veces no todos los maestros usan las mismas dinámicas. Unas son lúdicas y otras son más interactivas. Depende de la manera en que lo quieran hacer, siempre y cuando sea claro. 4. Participación familiar. Los padres pues valoran que sus hijos estén en aulas regulares, pero también pues sienten preocupación por el aprendizaje y el rezago que puedan tener. Pues la comunicación con los docentes pues es un tanto limitada, aunque existe disposición para poder colaborar un poquito más activamente. Y en número 5 tenemos la percepción comunitaria. Pues en esta se observa una percepción pues general para adentrarse a la inclusión, y aunque tienen un tantito de expectativas rígidas con niños con discapacidad intelectual, pero pues la inclusión en muchos de los casos es vista como aceptable siempre y cuando pues los niños se adapten un poquito pues más al grupo y a las actividades, pero pues lo cual refleja las necesidades de un cambio cultural. Dentro de la interpretación de los resultados se incluye que la inclusión educativa en zonas rurales está enfrentando 3 grandes retos, los cuales son la estructural, como lo es la falta de la estructura y los materiales. La segunda es la pedagógica, son las carencias de estrategias pedagógicas de los docentes pues especializadas. Y están las culturales, están los estigmas que aún persisten dentro de la comunidad. Y pues a pesar de todas estas dificultades, la disposición de los docentes y la familia demuestran que existen pues bases para impulsar los cambios positivos, y si se fortalecen la capacitación docente y la colaboración entre comunidad, tendríamos unos resultados excelentes. Iría incrementando la inclusión sin tanto agobio y sin tanto cansancio. Conclusiones. A partir de los resultados se incluye lo siguiente. El objetivo de esta investigación
no se cumplió totalmente, pero sí se lograron avances pues importantes y significativos para poder comprender cómo funciona la inclusión en los contextos rurales. La capacitación docente pues se confirma como un factor central para así poder mejorar la integración de los alumnos con discapacidad intelectual. La colaboración entre familias y la escuela pues es dispensable, porque así se puede lograr como un acompañamiento más efectivo, teniendo el respaldo de ambos. La educación inclusiva debe de ir más allá de integrarse físicamente a los alumnos y entre pares. Implica formar actitudes y estrategias y estructuras. La inclusión educativa es un motor de cambio social, porque pues esto contribuye a la equidad, la cohesión y al respeto de los derechos humanos. Este capítulo más que nada también recomienda que a futuras investigaciones amplíen la muestra y usen más instrumentos de recolección de datos y hagan un seguimiento a largo plazo. Asimismo, se sugiere establecer las políticas públicas y asegurar que su aplicación sea real y no solo normativamente. Y pues finalmente estamos con los agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, pues quienes fueron los que me acompañaron con mucho amor y paciencia más que nada durante todo este proceso académico. También quiero agradecerles a mis docentes por haberme compartido sus conocimientos y me estuvieron orientando, en cada una de las etapas de investigación. Y pues a la comunidad más que nada porque pues me brindaron su apoyo y disposición, y sin eso pues no hubiera sido posible obtener estos resultados que hoy les presento. Pues concluyo reafirmando que la inclusión educativa no es una opción, sino más bien un derecho fundamental, pues cada niño, sin importar sus condiciones, pues merece aprender de la misma forma y en un entorno que lo valoren y le permitan desarrollarse plenamente. Pues la educación inclusiva es en definitiva una herramienta de transformación social, la cual pues debe seguir construyendo colaborativamente.